Hola a todos. En este video exploraremos la vida y el legado de John Wycliffe, una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo y un precursor fundamental de la Reforma protestante. Aunque muchos lo consideran un héroe por sus valientes esfuerzos para reformar la Iglesia, otros lo ven como un hereje peligroso. Vamos a descubrir por qué este teólogo inglés del siglo XIV es tan importante en la historia de la Iglesia y cómo sus ideas desafiaron el poder de la Iglesia católica mucho antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg. John Wycliffe nació alrededor de 1330 en Hipswell, un pequeño pueblo cerca de Richmond, en Yorkshire, Inglaterra. Poco se sabe sobre su infancia, pero se cree que provenía de una familia relativamente acomodada. A una edad temprana, fue enviado a estudiar a la Universidad de Oxford, uno de los centros de aprendizaje más prestigiosos de la época. En Oxford, Wycliffe se destacó rápidamente por su aguda mente y su habilidad para el estudio de la filosofía y la teología. En 1356, Wycliffe completó su primera obra conocida, De Lógica, que ya mostraba su enfoque crítico hacia las estructuras tradicionales de pensamiento. A lo largo de su vida académica, Wycliffe estudió y enseñó sobre una variedad de temas, desde filosofía escolástica hasta teología, y se ganó una reputación como uno de los intelectuales más brillantes de su tiempo. A medida que Wycliffe avanzaba en su carrera, comenzó a desarrollar una visión crítica de la Iglesia católica, que en aquel tiempo era la institución más poderosa de Europa. Wycliffe estaba particularmente preocupado por lo que él veía como una creciente corrupción dentro de la Iglesia. El clero, en su opinión, había acumulado demasiado poder y riqueza, alejándose del modelo de humildad y servicio que Jesús había enseñado. Wycliffe comenzó a escribir y predicar en contra de varias prácticas que consideraba abusivas, como la venta de indulgencias, el culto a las reliquias y la excesiva influencia política de los papas. Argumentaba que la verdadera autoridad en la fe cristiana no provenía del Papa o de los concilios eclesiásticos, sino exclusivamente de la Biblia. Este principio, conocido como sola escritura, sería una de las piedras angulares de la futura Reforma protestante. Uno de los logros más significativos de Wycliffe fue su insistencia en que la Biblia debía estar disponible en el idioma de la gente común, en lugar de únicamente en latín, que era entendido solo por los eruditos y el clero. Hasta ese momento, la Iglesia mantenía un estricto control sobre las Escrituras, lo que limitaba el acceso de la mayoría de la población a la palabra de Dios. Wycliffe y sus seguidores comenzaron a trabajar en una traducción de la Biblia al inglés, un proyecto que fue revolucionario y enormemente controvertido. La traducción de Wycliffe, completada en 1384, permitió que más personas pudieran leer y entender las Escrituras por sí mismas, sin la necesidad de intermediarios clericales. Esta democratización del conocimiento religioso fue vista como una amenaza directa al poder de la Iglesia, y Wycliffe fue fuertemente criticado por ello. Las ideas de Wycliffe no cayeron en oídos sordos. Sus enseñanzas inspiraron a un grupo de seguidores conocidos como los Lollardos, quienes llevaron sus ideas aún más lejos. Los Lollardos abogaban por una reforma profunda de la Iglesia, incluyendo la eliminación de las jerarquías eclesiásticas, la predicación en lengua vernácula y la pobreza clerical. También sostenían que todos los cristianos tenían el derecho y el deber de leer la Biblia en su propio idioma. El movimiento Lollardo se extendió rápidamente por Inglaterra, a pesar de la intensa persecución por parte de la Iglesia y el Estado. Los Lollardos fueron perseguidos como herejes y muchos de ellos fueron ejecutados por sus creencias. Sin embargo,
El movimiento no fue totalmente erradicado y sus ideas siguieron influyendo en la vida religiosa de Inglaterra, contribuyendo a la atmósfera que más tarde permitiría la Reforma protestante. La postura crítica de Wycliffe hacia la Iglesia inevitablemente lo puso en conflicto con las autoridades eclesiásticas. En 1377, el Papa Gregorio emitió 5 bulas papales condenando a Wycliffe y ordenando a las autoridades inglesas que lo arrestaran y juzgaran por herejía. Sin embargo, Wycliffe contaba con el apoyo de poderosos protectores, incluyendo a Juan de Gante, duque de Lancaster, y una figura influyente en la política inglesa. Este apoyo le permitió evitar el arresto y continuar predicando y escribiendo. A pesar de que Wycliffe fue llamado a comparecer en varias ocasiones para defender sus enseñanzas, siempre logró salir relativamente indemne gracias a la protección de sus aliados. Sin embargo, a medida que avanzaba su vida, se fue aislando cada vez más de la academia y la iglesia oficial, enfocándose en escribir y difundir sus ideas. John Wycliffe murió el 31 de diciembre de 1384 en Lutterworth, donde había servido como rector durante muchos años. Aunque murió en paz, sus ideas continuaron causando controversia mucho después de su muerte. En 1415, más de 3 décadas después de su muerte, el Concilio de Constanza declaró a Wycliffe un hereje y ordenó que sus escritos fueran quemados. En 1428, el Papa Martín V ordenó que los restos de Wycliffe fueran exhumados y quemados, y sus cenizas arrojadas al río Swift, un acto simbólico destinado a borrar su influencia. A pesar de estos intentos de erradicar su memoria, el legado de John Wycliffe perduró. Fue un precursor clave de la Reforma protestante, y sus ideas sobre la autoridad de la Biblia y la necesidad de una iglesia más pura y humilde influyeron profundamente en figuras como Jan Hus en Bohemia, quien a su vez influyó en Martín Lutero. La traducción de la Biblia al inglés por parte de Wycliffe fue un hito en la historia religiosa de Inglaterra, allanando el camino para futuras traducciones que serían fundamentales en la difusión del cristianismo protestante. En resumen, John Wycliffe fue un verdadero pionero, cuyas ideas desafiaron las normas establecidas de su tiempo y prepararon el terreno para uno de los movimientos más importantes en la historia del cristianismo, la Reforma protestante. Aunque fue condenado como hereje, su legado sigue vivo, y hoy lo recordamos como un hombre valiente que se atrevió a cuestionar la autoridad y a luchar por la verdad, tal como él la entendía. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de John Wycliffe. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tus comentarios abajo. Hasta la próxima.